Dios le bendiga a todos, hermanos. En esta noche quiero dar un testimonio. Quiero hablar, hacer un video corto respecto a mi testimonio de cómo pasé del protestantismo al catolicismo. Eh, Déjenme arreglar algo aquí. Ok, voy a empezar eh, haciendo la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ok, para empezar, quiero empezar leyendo un pasaje de la Biblia. Queda en Juan capítulo 6, del versículo 48 en adelante. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis. Ok, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué leo este pasaje? Porque si yo quiero resumir por qué vine al catolicismo, si yo quiero hablar de la razón fundamental, el asunto medular que que me hizo salirme de las filas del protestantismo al catolicismo, eso está íntimamente relacionado con el tema de la Eucaristía. Y no voy a negar que hubieron otros temas doctrinales que fueron derribados a la luz de la palabra. Eh, y por mencionar algunos, están entre ellos la doctrina de la sola escritura, la cual yo defendía capa y espada, hasta que me di cuenta que no hay un solo pasaje de la Biblia donde
la Biblia apoye dicha doctrina. El texto más citado era uno que quedaba en Timoteo, donde dice que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para hacer al hombre de Dios perfecto, pero eso lo creemos todos. El punto es en qué parte de la Biblia dice que solamente la Sagrada Escritura es palabra de Dios, es la única autoridad. Resulta que la palabra de Dios es autoritativa, pero la autoridad la ejerce el pueblo de Dios que interpreta esa Biblia. La ejerce el pueblo de Dios que disciplina. Entonces, ese es tema para otro momento, pero no es el medular. Otro tema también que fue una barrera, fue un pilar de mi creencia protestante fue la doctrina de la sola fide, hasta que me di cuenta de que si yo enseño sola fide es una palabra griega que significa fe sola. Si yo enseño fe sola, estoy contradiciendo directamente a Santiago, que dice que el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Santiago lo dice de manera explícita y me di cuenta de que Lutero era tan consciente de eso que en el libro de Romanos le añadió atrevidamente al libro de Romanos la palabra sola, solo para acomodarlo a su nueva doctrina que había inventado en el siglo XVI. Y encima de que inventó una nueva doctrina, fue capaz de decir de que una doctrina que él inventó 16 siglos después es la que mantendría de pie a la iglesia. Resulta que todos los que fueron corriendo tras Lutero, en vez de mantenerse de pie, la nueva iglesia inventada por Lutero, antes de que Lutero muriera, terminaron fue dividiéndose. Hubieron más de 150.000 muertos en Alemania y hoy tenemos el aporte de la Reforma Protestante gracias a la sola fide que, por palabras del mismo Lutero, nos dice que él obtuvo dicha iluminación estando en la letrina. ¿Ok? Para los jóvenes que no saben qué es una letrina, estamos hablando del servicio del inodoro que se utilizaba en el siglo XVI, una letrina. En una página luterana explicaban que la letrina, quizás cuando Lutero utilizó esa palabra, la estaba utilizando en un sentido figurado. Pero el problema es que también tenían que mencionar que los monjes, y Lutero era un monje, consideraban el sentido figurado, la letrina, como el depósito de los demonios. Tenían contexto demoníaco. Así que imagínense, yo descubriendo esa verdad, resulta que una doctrina, un invento del siglo XVI que no fue jamás enseñado por ningún santo de la iglesia, ninguno de los padres apostólicos, me refiero a los padres de la iglesia, discípulos de los apóstoles del primer, segundo, tercer siglo, ni de ahí en adelante, esa doctrina no fue enseñada por ninguno. Y en el siglo XVI alguien dice que
tuvo esa revelación de Dios en el campo de los demonios, en una letrina donde la gente hace sus necesidades mayores. Entonces, ¿qué era lo que yo decía? Bueno, a mí me da vergüenza decir que la doctrina en la que yo estoy defendiendo, primero contradice la Biblia y segundo, nació en una letrina. Así que de un momento ya yo tenía que reconocer la verdad. La doctrina de la sola fide nació en una letrina. Si lo queremos interpretar como hacen los luteranos, no, que lo dijo en sentido figurado, bueno, entonces en sentido figurado eso significaba para los monjes que la doctrina de la sola fide nació en la cloaca de los demonios. O sea que era una obra del diablo, demoníaca, ¿m? Que en Alemania trajo como que consecuencia la muerte de 150.000 campesinos en la guerra de los campesinos, que fue propiciada, incitada por el propio Lutero, y luego Lutero se puso a favor de los príncipes opresores que oprimían y abusaban de los humildes campesinos que pensaron que debido a la interpretación subjetiva que hizo Lutero podían liberarse del yugo de los príncipes, ya que Lutero decía que él se rebelaba contra la autoridad de la iglesia, entonces ellos también podían rebelarse contra el yugo de los opresores. Pero fue en este punto donde Lutero explicó que, que no, que hay que someterse a toda autoridad. Y se sometió a tal punto que incluso eh, fue la primera vez que hubo recasamiento. Y bueno, son dos puntos que quise mencionar antes de llegar al tema central, que era donde quería aterrizar la Eucaristía. Resulta que nosotros leímos aquí en Juan 6, versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo. Esa palabra cierto también se podría decir, traducir en verdad os digo. Lo digo porque de repente, recuerdo cuando yo era niño y escuchaba de cierto os digo, yo me imaginaba de pequeño un desierto. Pero aclaro, para los que no tengan conocimiento, Jesús no está hablando de un desierto. Jesús está haciendo una afirmación en la que él dice, en verdad os digo. O sea, lo que Jesús nos intenta decir, que lo que él dice es ciertísimo. No hay sombra de duda ni de mentira en sus palabras. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Este versículo es trascendental, hermanos. Y lo digo ¿por qué? Porque una de las cosas en que me fijé es que yo, siendo bautista, leía la Confesión de Londres de 1689, que decía que el cuerpo y la sangre de Cristo están en la Santa Cena de forma espiritual. Pero cuando yo preguntaba si Jesús vino en cuerpo y sangre real, ¿cómo la carne y la sangre van a ser espirituales? Carne es carne y espíritu es espíritu. ¿Cómo es que la carne, aquí me están diciendo una carne espiritual? Es una contradicción. Es una contradicción. Es como que si yo dijera que
que, que el cuerpo de una persona es un espíritu y que esa persona tiene espíritu. Es una locura. Entonces, cuando hacía esa pregunta se quedaba, eh, no había respuesta. Yo dije, ¿qué habrá querido decir Calvino o estos reformados con esa interpretación? Que ahora que me doy cuenta, es una interpretación subjetiva, es una opinión. Eh, y entonces Jesús nos está diciendo en el versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Fijémonos que no solo dice carne, dice la carne de quién, del Hijo del Hombre. Resulta que cuando él dice Hijo del Hombre, en la Reina Valera, que es la versión que estoy utilizando, es copiada la palabra Hijo del Hombre, Hijo con mayúscula y hombre con mayúscula, porque él va de acuerdo a la profecía del libro de Daniel que habla del Hijo del Hombre, el Mesías. Entonces, ¿qué nos dice eso del Hijo del Hombre? Que Jesucristo, Dios con nosotros, siendo Dios, se hizo hombre, un hombre real, un hombre verdadero, de carne y de hueso, ¿ok? Y Él nos está diciendo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué? No tenéis vida eterna. ¿Y por qué menciono esto? Porque eh, recuerdo que para ese tiempo mi mamá me decía, Adrián, estudia más. Quizás hay algo que no has visto, quizás no te has dado cuenta de algo. Y yo estudiaba más y resulta que me encontraba con evidencia. El peso de la evidencia iba en contra. Primero porque cuando yo me iba a la Biblia, en primera de Timoteo 3:15, donde dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia sostiene la verdad. Yo tengo que saber cuál es esa iglesia, porque yo siendo bautista, me doy cuenta de que los bautistas no tienen un gobierno eh, que dictamine qué va a creer cada iglesia bautista. Resulta que cada iglesia bautista cree lo que según su interpretación particular les parece que es la interpretación correcta, tal como la ilustración en el libro de los jueces, donde dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué hacía cada uno lo que bien le parecía? Dice la misma Biblia, porque no había rey en Israel. Resulta que en las profecías, cuando nosotros vemos en Mateo 16:18, dice que Dios edificaría su iglesia sobre una roca. Jesús le cambia el nombre a Simón, hijo de Jonás, y en vez de Simón se llamaría Pedro, que en arameo es Kefa. Y Jesús le dice, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. En español sería, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en el versículo 19 dice
yo te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en el cielo será desatado en la tierra, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significaba? Que Dios le estaba dando autoridad a Pedro para atar y desatar. Dios le estaba dando las llaves del reino a Pedro para gobernar su iglesia. Resulta que en el griego la palabra pastorear y gobernar es la misma. Y la vemos cuando Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Pedro me ama, pastorea mis ovejas, y se lo dice 3 veces. Esa palabra pastorea es la misma que se utiliza para gobernar y regir. Entonces, resulta que esa iglesia que está gobernada por Pedro es la que Jesucristo dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Entonces, cuando yo reviso la historia y me doy cuenta de que esa iglesia descrita en el libro de los Hechos no solo hizo un concilio en Jerusalén, sino que siguió haciendo concilios a través de la historia, discutiendo temas teológicos, definiendo la Trinidad, eh, discutiendo cuáles son los libros que formarían parte del canon hasta nuestros días. ¿Qué iglesia es esa? La católica. Cuando leía a San Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan, que nació en el año 33, alrededor del año 33, y murió alrededor del año 107 después de Cristo, devorado por las fieras en el Coliseo romano, como mártir de la fe. Resulta que ese mártir decía que donde quiera que esté la iglesia católica, allí está Jesucristo. San Ignacio, obispo de Antioquía, discípulo del apóstol Juan y de Pablo, dijo eso. Y no dijo donde quiera que esté la iglesia bautista, ni donde quiera que esté la iglesia presbiteriana. Entonces, resulta que, de acuerdo a los padres de la iglesia que existía en ese tiempo, que sostenía la verdad, esa iglesia de la cual Cristo dijo que las puertas del Hades no resistirían contra ella, esa iglesia se conocía como iglesia católica. A esa iglesia se le llamaba católica, que significa, la palabra católica no solo significa universal, sino conforme al todo. ¿Por qué? Porque hoy en día entre los protestantes se pretende reducir al evangelio al hecho de que Cristo murió. Y algunos dicen, bueno, sí, murió por tus pecados y resucitó. La resurrección es importante, pero omiten algo importantísimo de la muerte y la resurrección de Cristo. La pasan por alto, porque Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay un problema que pasan por alto nuestros hermanos separados, y es que el Cordero de la Pascua no solo era sacrificado, era comido. Cuando los sacerdotes sacrificaban el cordero o el becerro, el animal no solo era sacrificado, sino que se comía y se hacían libaciones. ¿Saben lo que significa la palabra libar? Significa beber. ¿Por qué? Porque bebían vino. Resulta que Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que en cada misa Él se ofrece a nosotros. Él nos da su carne y su sangre
tomad, comed, este es mi cuerpo, y bebé, este es mi sangre. Y dice el apóstol Juan, de cierto os digo, si no coméis, Juan está repitiendo las palabras de Jesús. Juan nos está contando qué fue lo que lo que dijo Jesús. Dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna en nosotros. Y ahí encontramos la razón medular y central por la cual me hice católico. ¿Por qué? Porque yo podía esperar 3 años. A mí me decía mi madre, mira, ese señor Plasencia, él no se hizo católico de una vez, él duró años estudiando hasta que se convenció. Después te vas a arrepentir. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando yo leía este pasaje, recordaba este pasaje, yo me quedaba pensando, y voy a esperar 1 año más sin participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cristo se ofrece por mí y me dice, este es mi cuerpo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué me garantiza a mí que voy a vivir 3 años más? Yo quiero el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese era mi anhelo desde muy pequeño. Cuando yo era pequeño y no sabía ni leer, le decía a mi abuela y a mi mamá que por favor me leyeran la Biblia. Y cuando aprendí a leer, el primer libro que me leí fue una Biblia católica que repartían allí. Me la leí completa y eso fue una delicia para mí. Y yo recuerdo que mi mayor anhelo era un día ver a Jesús y abrazarlo. Resulta que en la Eucaristía Cristo se está ofreciendo. Cristo me está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Dice, no como vuestros padres comieron el maná. El maná era un pan del cielo. Pero Jesús le dice, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan, ¿qué pan? Mi carne y mi sangre. Dice, el que come este pan vivirá para siempre. Entonces, ¿cómo voy a postergar eso? ¿Cómo lo voy a dejar para después? ¿Cómo voy a decir yo que voy a esperar 3 años? Cristo murió por mí, se entregó entregó su vida por mí. Y yo voy a decir, espérate, como que si fuera poca cosa. Entonces, otro punto medular que me hizo considerar seriamente eh, la doctrina de la Iglesia Católica son los escritos de los primeros cristianos. Y ahí voy a mencionarlos porque yo lo conseguí en la cuenta, en la aplicación de apologética cristiana, donde explicaban la transustanciación en la iglesia primitiva. Se llama apologética Pedregal, esta aplicación. Y yo busqué ahí para ver qué es lo que dicen los católicos de la transustanciación. Resulta que revisando esa aplicación me di cuenta de que tenían los libros de los escritos de los padres de la iglesia, o sea, ininterrumpidos, porque cuando uno veía otras páginas de historia de la iglesia cristiana, ni siquiera como de Justo González,
me molestaba que Justo González no daba citas. Él me estaba dando su opinión de lo que él consideraba cristianismo y no consideraba cristianismo. Y de acuerdo a la opinión de este historiador, la iglesia se corrompió desde muy temprano. Y entiendo la razón por la cual él tiene que defender esta teoría. Resulta que él es metodista y la iglesia metodista no existía en el siglo primero, ni en el segundo, ni en el tercero, y él como historiador nunca iba a encontrar a la iglesia metodista hasta más de 16 siglos después. Entonces, vemos que la razón por la cual no se reconoce la iglesia católica no es por la verdad, sino por el orgullo de no reconocer que se está equivocado y de que se está en un error. Recuerdo que el pastor a mí me decía, bueno, ¿y ahora qué le voy a decir a los hermanos? Yo le decía, bueno, pastor, eh, yo espero que los hermanos, y yo lo he enseñado, entiendan que yo no soy perfecto, que yo me puedo equivocar. Y en este punto, yo me equivoqué. Toda la evidencia bíblica e histórica apunta a esta verdad. Y yo no puedo quedarme aquí, yo no puedo fingir que no la veo. Aquí hay una verdad, no puedo hacer ver como que si no la veo. Y fíjense cuál es esta verdad. Ok, la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Y esa iglesia es católica. Y les dije, la palabra católica también significa conforme al todo. ¿Por qué? Porque el evangelio no es solo la muerte y resurrección de Cristo, sino comer y beber la sangre del Hijo de Dios. Y no solo eso, sino todo lo que enseñó Jesús. Porque Jesús dijo, y predicar el evangelio, dice, a toda criatura y le enseñarán todo lo que yo les enseñé. Todo lo que yo les enseñé. Es la totalidad. Hay que enseñar la totalidad de la palabra del Señor, la plenitud de la palabra del Señor. La palabra escrita y la palabra hablada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué decían los padres de la iglesia, ya para terminar. San Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios, dice, partiendo de un mismo pan, que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir, sino vivir por siempre con Cristo Jesús. Así llamaba San Ignacio a la Eucaristía. Estamos hablando del discípulo del apóstol Juan, obispo de Antioquía, dice eso en su carta a los Efesios. En su carta a los Filadelfios, San Ignacio de Antioquía dice, esforzados, por lo tanto, por usar de una sola Eucaristía, pues una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y uno solo es el cáliz para unirnos con su sangre. Un solo el altar, como un solo obispo junto con el presbítero y con los diáconos, consiervos míos, a fin de que cuanto hagáis, todo hagáis según Dios. Fíjense que dice una sola la carne. Una sola es la carne de nuestro Señor. Y uno solo es el cáliz para unirnos en su sangre. Así lo entendía un cristiano del primer siglo.
Carta a los Romanos de San Ignacio de Antioquía. Dice: no siento placer por la comida corruptible ni por los deleites de esta vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, el del linaje de David, y por bebida quiero la sangre de él, el cual es caridad incorruptible. ¿Cuál es ese pan de Dios? La carne de Jesucristo. Así lo enseñaba un cristiano del primer siglo que no era hereje, un cristiano que dio su vida por Cristo. Decía que ese es el pan de Dios, la carne de Cristo. En su carta a los Esmirneos, San Ignacio de Antioquía dice: de la Eucaristía y de la oración se apartan los docetas, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados, la que por bondad resucitó el Padre. Tanto los que contradicen el don de Dios litigando se van muriendo. Mejor le fuera amar para que también resucitase. Nuevamente, y la última cita que voy a hacer de él dice: San Ignacio a los Esmirneos: solo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida, la que se celebra bajo el obispo o aquel a quien él se lo encarga. No es lícito sin el obispo ni bautizar ni celebrar ágatas. Resulta que ese obispo del que estaba hablando Ignacio, esos obispos son aquellos que fueron ordenados por los apóstoles o por un obispo que fue ordenado por un apóstol. Lo que quiero decir es que cuando nosotros en la Iglesia Católica hablamos de sucesión apostólica, nos referimos a que no hay autonombramiento. No es una persona que decide: voy a ser obispo o voy a ser sacerdote. No, hay una línea sucesoria que se puede comprobar, que es comprobable e históricamente comprobable, en la cual los obispos han sido ordenados desde San Pedro, desde Juan, desde todos esos apóstoles hasta nuestros días. No hay autoproclamación de ministerios, como en el caso de los protestantes. Resulta que Jesús dijo que Él es la puerta, y el que no pasa por la puerta es un ladrón y salteador. ¿Les parece familiar esto? El poco de pastores ladrones autonombrados que se aprovechan de los pobres para hacerse ellos millonarios a costa de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque no fueron nombrados por Cristo. No recibieron la imposición de manos de los apóstoles. Y según explica San Ignacio de Antioquía, cuando ellos celebran la Eucaristía, que ni siquiera la llaman así, resulta que esa Eucaristía no es válida. Y es la razón por la cual entre los protestantes nunca se ha dado milagros eucarísticos. ¿Veis? Resulta que cuando yo leí eso, entre otros documentos como la Didaqué o de San Justino Mártir, vi que había una evidencia aplastante a favor del catolicismo, una evidencia aplastante. Y cuando le mostré esa evidencia al pastor de mi iglesia, me decía: bueno, Adrián, quiero saber a qué es lo que quieres ir con esta investigación. Y como en ese momento no estaba seguro de que si
de lo que en ese momento de tomar una decisión decía, bueno, voy a seguir investigando. Pero resulta que esa respuesta me sorprendió. ¿Por qué? Porque yo esperaba que al menos me dijera, no, hermano, usted va a creer eso. Esa traducción está mal hecha. ¿Usted va a creer eso? No, hermano, mire, la Biblia dice aquí en Primera de Lutero, que no existe, lo digo por sarcasmo, en Primera de Lutero, el Heresiarca 1:1, dice que somos salvos por la sola fide. Somos salvos por la sola fide. ¿Está viendo? ¿Por qué se va a dejar usted engañar de esos católicos? No se deje engañar. Pero resulta que Lutero de Heresiarca nunca existió. No existió jamás ese versículo de la Biblia que dijera solamente por la fe somos salvos, tal como literalmente lo enseñan los orgullosos reformados que de orgullo no deberían tener, porque no han dejado ninguna buena herencia. No reformaron nada, sino que descompusieron la fe cristiana en más de 30.000 sectas alrededor del mundo y se sigue multiplicando y seguimos contando. Yo no me podría enorgullecer de eso, porque si Jesús dijo que un reino dividido no prevalece, ¿cómo voy a decir que el reino de Cristo está dividido en más de 30.000 sectas alrededor del mundo? Cuando Jesús oró para que fuéramos uno, así como Él y el Padre es uno, esa unidad no se ve entre los protestantes. Entonces, en cuanto al tema de la Eucaristía, recuerdo que fui un domingo a la iglesia y ese día había Santa Cena. ¿Y qué fue lo que me vino a mi mente? Yo había investigado, había visto las fotos de las iglesias más antiguas. También tengo las fotos de catacumbas antiguas y todas las iglesias antiguas tienen un altar. Resulta que la iglesia bautista, el altar, se pone una mesa solamente en el momento de lo que los católicos llamamos Eucaristía. Pero el altar no ocupa un lugar central en el culto. El lugar central lo tiene el hombre, el pastor que se para allí y da su interpretación privada de la Biblia, no Cristo. Entonces, ¿qué es lo que les digo, hermanos? Se dio la Santa Cena, que es como le llaman a la Eucaristía los bautistas, y en mi mente yo recordaba las palabras de la Confesión Bautista, donde ellos condenan la doctrina de la transustanciación. En mi mente estaban las palabras de San Ignacio de Antioquía, que decía que solamente es válida la Eucaristía que es celebrada por el obispo. En mi mente, cuando yo recordaba las palabras de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en mi mente estaba San Ignacio de Antioquía, que decía que él quería, y lo voy a, que él quería la verdadera carne y la verdadera, la carne de Cristo, dice, decía San Ignacio, voy a buscarlo de nuevo para mencionarlo, de la déjenme mencionarlo, dice, el pan de Dios quiero, que es la sangre de Cristo, que es la carne de Jesucristo. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo.
yo participando de esa Santa Cena que condena a los primeros cristianos y entre ellos San Ignacio de Antioquía, que condena a los mártires que dieron su vida por Cristo, a esos mártires del primer, segundo y tercer siglo que yo decía, esos son mis hermanos. Pero me encuentro yo en una secta que los condena, en una secta que dice que lo que ellos hacen es abominación, en una secta bautista que nació 17 siglos después, que condena a la iglesia, columna y baluarte de la verdad, a esa iglesia de la cual Jesucristo, mi Salvador y Redentor, dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Una secta que nació 17 siglos después, condenaba a mis hermanos de la fe del primer siglo, condenaba a todos los cristianos que fueron antes de mí. Y la verdad es que me sentí tan mal, tan mal. ¿Cómo yo voy a defender eso? Así que cada vez que me preguntaban, dije, bueno, ¿y tú? Que la iglesia se dañó después y cada vez que escuchaba esas teorías yo decía, Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Resulta que hubo un momento en que yo dije, ya no aguanto más. Yo no puedo seguir aquí. Yo voy a ir a una iglesia católica y ese día me levanté ese domingo. Desde el día anterior estaba buscando por internet dónde voy a conseguir una iglesia católica, dónde. Y cuando busqué en Google Maps, veía que había un montón de iglesias católicas alrededor. Y yo, oh, tantas iglesias, pero no sé el horario, a qué hora hacen la misa. Y entonces cojo un taxi al día siguiente y le digo que me lleve a una que queda en Nueva Primavera y que no, ya eso está cerrado. La cosa es que el taxista era católico y me llevó a una iglesia que a esa hora iba a empezar el culto. Y llegué a tiempo. Y resulta que, gracias a Dios, hasta el día de hoy estoy allí y le agradezco a Dios que hubiera abierto mis ojos a la verdad porque tenía que tomar una decisión. O creo en las palabras de Jesús que Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia, o creo en la palabra de los reformados, entre comillas, porque no reformaron nada, lo que hicieron fue descomponerse y dividirse y se siguen dividiendo por día, creo yo, por día, porque ya son más de 30.000 sectas y donde quiera que llegan los protestantes aumenta el número de ateísmo y la apostasía. Así que yo voy a llamar a eso aporte de la reforma. Fuera de eso, el gran cúmulo de mentiras, mentiras, literalmente mentiras, que dicen al contar la historia distorsionada, pero cuando uno ve los documentos, la prueba palpable, se da cuenta de que las cosas no son así como me las contaban cuando era protestante. Así que hermanos, yo le doy gracias a Dios, le doy gracias al Señor, porque ahora no tengo parte de la verdad, sino que tengo la verdad completa en la iglesia que Cristo fundó. Eh, y persevero allí, confiando en las palabras de Cristo, eh, las palabras que Cristo dijo en Mateo 16:18. Y tú eres Pedro,
y sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora tengo un problema que tenía antes, preguntándome cuál será la mejor interpretación. Pero me doy cuenta que si yo quiero saber cuál es la mejor interpretación, tengo que ceñirme a la interpretación de aquella iglesia que fundó Cristo. ¿Y por qué menciono esto? Porque una de las cosas que también desconcertaba era que yo para ese tiempo, cuando era protestante, recién había comprado, antes de hacerme católico, recién había comprado la Biblia de la Reforma. Y yo investigué, bueno, vamos a ver qué dicen los mejores teólogos reformados sobre la Eucaristía. ¿Y qué fue lo que me encontré? Puro relativismo. Me encontré que según ellos la Eucaristía puede ser la interpretación de Lutero, el cuerpo y la sangre espiritual de Cristo, cuerpo y sangre fantasma. O la interpretación, no, esa es la interpretación de Calvino, perdón, cuerpo y sangre espiritual. La de Lutero, que es la consustanciación, y la de Ulrico Zwinglio, que es sobre el cuerpo y sangre simbólico. Tres opciones, como diciendo, esta es una, aquí tenemos tres pizzas, la hawaiana, la de pepperoni y la combinación. ¿Cuál de las tres quieres? Bueno, yo decidí que no quería comida chatarra, ¿ok? Yo quiero el cuerpo y la sangre de Cristo, verdadera comida y verdadera bebida. Como dijo San Ignacio de Antioquía, no siento placer por la comida corruptible ni por los deleites de esta vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, el del linaje de David, y por bebida quiero la sangre de él, el cual es caridad incorruptible. Así que, sin más, hermanos, este es mi testimonio. Espero que haya sido de bendición esto que os he contado. El Señor les bendiga y me despido. Voy a despedirme al mejor estilo católico. Viva Cristo Rey y Santa María Virgen.